tenerlos, y cuando somos estudiantes, sí, vamos a estar expuestos a cometer quizás algunos errores, y no es malo, porque de eso aprendemos, ¿sí? Todo es un proceso. Así que lo bueno es que, como somos estudiantes, sí, está grabándose en YouTube, Cintia. Vamos a estar monitoreados siempre, acompañados de un docente de práctica, que los va a guiar, los va a acompañar, les va a evacuar las dudas, así que no van a tener tampoco posibilidad de que se equivoquen, porque van a estar siempre acompañados de un profesor que les van a explicar, ¿sí? Los van a ayudar. Pero bueno, todo es un proceso, así que nosotros ahora acá vamos con estas aplicaciones. Bueno, vamos a seguir. Nos habíamos quedado en cavidades corporales. Así es. Ahora no sé cómo. Esto quiero sacar. 14 personas han accedido. Sala de espera. Ahí todavía tengo algunos que quieren ingresar. Bien. ¿Lograron leer algo sobre cavidades? ¿Pudieron? A ver, los leo acá. Bien, sí, dice Mayra. Es el espacio que hay dentro del cuerpo. Bien, sí, son justamente como huecos, ¿sí? Como la misma palabra dice, cavidad. Es un espacio exactamente que está bien, que protegen, separan y dan sostén a los órganos. Muy bien, espacios que protegen y separan, dan sostén, muy bien. Muy bien, Gutiérrez. Ayelén será, me imagino. Bien, como dice acá, ¿sí? Nosotros en el cuerpo tenemos varias cavidades, ¿sí? Que son espacios o lugares huecos que están dentro del cuerpo, que muchas veces están formados por esta estructura ósea, que van a articularse para constituir esta cavidad. Nosotros tenemos cavidades, si bien algunos manuales lo clasifican de diferentes maneras, ¿sí? Por lo general van a encontrar estas que se muestran en la imagen, ¿sí? Tienen cavidades anteriores y posteriores, que quizá eso no está en la cartilla, pero les menciono para que tomen conocimiento, ¿sí? Cuáles son las que están en la parte anterior y cuáles en la posterior. Pero que ustedes se acuerden, así como está en la cartilla, buenísimo, ¿sí? Por lo menos que las puedan mencionar cuáles son esas cavidades, ¿sí? Entonces vamos a ver que en la cara posterior, la parte de atrás, ¿sí? Ustedes tienen una cavidad craneal, que está formada justamente por el cráneo, ¿sí? Esos huesos que constituyen el cráneo, que van a proteger y alojar habíamos dicho, a la masa encefálica o al encéfalo, ¿sí? Cuando yo hablo de encéfalo, es la constitución de todos esos órganos, como el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, la protuberancia, todo eso forman lo que es el encéfalo, ¿sí? Muchas veces, confundimos cerebro con encéfalo, o sea, lo mencionamos como que esto en conjunto, ¿sí? No sé si eso me logran entender. Bien. Bien, sí, el cerebro es uno de los órganos que también van a constituir ese encéfalo. El cerebelo, sí, exactamente, son órganos, ¿sí? Tanto el cerebro como el cerebelo, el tallo cerebral, o también conocido, digamos, esta porción final del encéfalo, que es la protuberancia
¿sí? El bulbo raquídeo. Bien. Y el conducto o cavidad medular, que ustedes ven acá, va a estar constituido por las columnas, por la columna vertebral, ¿sí? Por la articulación de todas esas vértebras. Esta cavidad, ¿qué es lo que aloja? Va a alojar la médula espinal, ¿sí? Que se conecta justamente con el encéfalo. Muy bien, el tallo raquídeo, exactamente. Sí, aparecen por ahí con diferentes nombres en algunos manuales, pero en fin es lo mismo. Bien, entonces tenemos ahí algunas dos cavidades importantes, posteriores, que se encuentran hacia atrás, que van a alojar órganos muy importantes y vitales, ¿sí? Recuerden que la masa encefálica es muy importante, ¿sí? Un golpe, un traumatismo muy grave o de altura o por accidente de tránsito puede provocar la muerte de la persona, quizás en el momento. Y habíamos dicho la médula espinal. 1 hora y media más o menos. Alex, la clase más o menos dura 1 hora y media. Bien, cavidades posteriores, ¿sí? Tenemos las torácicas, que va a estar separada de cierto modo por el músculo del diafragma, con la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. En algunos manuales figura como una conjunción que se conoce como cavidad abdominopélvica. ¿Sí? Bueno, eso como para dar una introducción. Acá tenemos, esto ustedes tienen en la cartilla, ¿sí? Las diferentes cavidades, que es lo que recién les estaba explicando. Cavidad craneana o craneal, formada por los huesos del cráneo que contienen el cerebro. Fíjense que acá dice el cerebro solamente, pero en realidad es toda esa masa encefálica que está constituida por todos los órganos, ¿sí? Cerebro, cerebelo y lo demás. Conducto vertebral, que es lo que les había mencionado. ¿Esta era posterior o anterior, se acuerdan? Esta cavidad. A ver, ¿quién se acuerda? Posterior, muy bien. Posterior, Mayra. Sí, el ramiro posterior, ¿sí? Porque está hacia atrás. Bien, ¿sí? En la parte de atrás, igual que el cráneo. La abdominal y la pélvica la tenemos en la parte anterior. Como así también la torácica, que nos habíamos olvidado. Bien. Cavidad torácica, ¿sí? Que va a estar formado justamente por esta caja torácica, con la articulación de los huesos, como el esternón en la cara anterior, las costillas, ¿sí? Y que se unen o articulan con las vértebras hacia atrás. Esta cavidad, dice acá justamente formada por la columna vertebral, contiene la médula, perdón, estoy acá. La cavidad torácica, ¿sí? Va a contener órganos muy importantes, como el pulmón, ¿sí? También está el corazón en la línea media, lo que se conoce como mediastino, ¿sí? Que es lo que va a alojar al corazón, ¿sí? Tenemos los pulmones, que son órganos particularmente del aparato respiratorio, la cavidad torácica. Acá yo me había pasado, ¿sí? En la columna vertebral o conducto raquídeo también salen algunos libros, como cavidad, digamos, posterior, que va a proteger de alguna manera la médula espinal, que es lo que yo recién les estaba diciendo, ¿sí? Es muy importante esa cavidad también, porque, por ejemplo, en un accidente de tránsito, que se da muy, muy frecuentemente, y hoy en día cada vez aumenta más, por el consumo de sustancias psicoactivas, y cuando hablamos de eso no solo son las drogas, sino también el alcohol, porque el alcohol también es una droga, ¿sí? Ha aumentado muchísimo los indicadores, provocan muchas veces accidentes de tránsito, y un golpe, un traumatismo muy grave en esa zona puede provocar la fractura o ruptura de los huesos, de las vértebras, ¿sí? Provocando
transformándose, digamos, esos huesos, al ser tan rígidos y duros, como un instrumento de, digamos, corte, que puede generar corte a la médula espinal. ¿Sí? Imagínense si se corta la médula espinal. Sara, disculpe, profe, ¿en qué zona dijo? En la médula espinal, ¿sí? En la columna vertebral. Así sea el nivel, dependiendo qué nivel sea, supónganse que sufren un traumatismo, ¿sí? Dependiendo la localización, a qué nivel se produce el trauma o el golpe. Me refiero a la cavidad, en este caso a la cavidad medular o raquídea, ¿sí? De la columna vertebral, una cavidad posterior. Claro, acá aparece como cavidad medular. En algunos manuales u otros libros, también en otras bibliografías, aparece como cavidad o conducto raquídeo. Bien, no tenemos movilidad, dice Cristina. Muy bien, ¿sí? Podemos, si se produce la ruptura o el corte de esa médula, fíjense que la médula que conduce todas las terminaciones nerviosas que van a ir a los diferentes órganos y sistemas para emitir un impulso, ¿sí? Una información que va a generar después una respuesta. Una lesión en ese lugar puede provocar hasta la paralización del cuerpo, hasta la muerte de impacto. Bien, si es el golpe en esta zona, en el cráneo, ¿sí? Puede producir una hemorragia, una lesión grave, provocando la muerte en el momento, ¿sí? Una muerte instantánea. Si es en la médula espinal, exactamente, muy bien, ahí dice hemiplejías, ¿sí? Pueden ser paraplejías, cuadriplejías, hemiplejías, que no se preocupen ahora en estos momentos las definiciones de cada una. Eso lo van a ver en enfermería, en fundamentos o en otras materias como médica, quirúrgica, que después van a tener más adelante, que es muy linda esas materias. Pero sí, en fin, lo que provoca es la parálisis de la movilidad y también de la sensibilidad. ¿Sí? La persona ya no va a sentir si el daño fue, por ejemplo, acá a nivel cervical. Imagínense, desde el lugar donde se produce esa lesión para abajo, porque acá ya hay un corte, entonces las terminaciones, los impulsos no van a seguir el trayecto, por ende, desde ese lugar para abajo no va a tener sensibilidad ni movilidad. Ahí son esas personas que sufren de cuadriplejía. ¿Por qué cuadri? Porque tengo los 4 miembros, tanto los 2 superiores como los inferiores, inmóviles y con falta de sensibilidad. ¿Sí? Entonces, fíjense cuán importantes son esas cavidades también, ¿sí? Que nos protegen órganos muy importantes y vitales del organismo. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Me logré hacer entender? ¿Sí? Bien. Bueno. Acá yo me había salteado, por eso les volví, digamos. Cavidad craneal y conducto vertebral. Fíjense que en el otro dice conducto medular o conducto raquídeo. Es lo mismo, ¿sí? Está conformado por la columna vertebral. Y lo que protege es la médula espinal y todos los nervios, raquídeos. Se dice raquídeos porque salen de la médula espinal, no son los nervios craneales. Los nervios craneales se ramifican justamente del cráneo, o sea, del cerebro, no del cráneo. Bien, la cavidad torácica, que ya les había explicado, ¿sí? Que es una cavidad anterior o posterior. A ver, para ver si se entiende. Muy bien, Noelia. Exactamente. Muy bien, Torres. Anterior, ¿sí? Así es, Trini. Está en la cara anterior, ¿sí? Bien. Contiene la cavidad pleural, donde se alojan todos, digamos, los
órganos del aparato respiratorio, como así también la cavidad, dice pericárdica y mediastino, que tienen que ver con el aparato cardiovascular, ¿sí? Cavidad pleural, dice, son dos, cada una rodea a los pulmones, están limitadas por la pleura. Eso por ahí no lo van a lograr ver en este dibujo, ¿sí? Pero sí, cuando ustedes estudien en profundidad lo que es el aparato respiratorio, van a ver que entre lo que es el pulmón, ¿sí? Hay una cavidad visceral y una cavidad parietal. Esas son las dos que menciona en el cuadro como cavidad pleural, ¿sí? Una cavidad visceral, que es la que comunica, digamos, al órgano del pulmón con el resto de las vísceras. Y una cavidad que es más interna, que es la parietal, ¿sí? Acá, en esta clasificación son las dos, ¿sí? La parietal y la visceral. Eso si no está en el manual, no se preocupen porque no va a ser pregunta de examen. Eso es un tema también muy largo, es muy lindo de estudiarlo, porque nosotros cuando hablamos que en la cavidad pleural, por ejemplo, entra líquidos o aire, como sangre o aire, por ejemplo, a ver, que haya sufrido una herida de arma de fuego o arma blanca, ¿sí? Muchas veces tienden a querer apuñalar cuando los asaltan o algo en esa zona de órganos vitales como el corazón, el pulmón. Entonces se lesiona el pulmón y se daña e ingresa el líquido a esas cavidades, lo cual no es normal, pudiendo provocar como, por ejemplo, enfermedades que se conocen como neumotórax, ¿sí? Hidrotórax, cuando entran líquidos. Pero bueno, eso lo vamos a pasar. Lo importante es que sí puedan recordar o mencionar como objetivo que hay una cavidad pleural, ¿sí? Que son dos, la visceral y la parietal. Después tenemos la cavidad pericárdica, que es esa cavidad, digamos, en la que habíamos dicho que se aloja el corazón, ¿sí? Que también está conectada con el mediastino. Ese espacio, a ver, ¿cómo les puedo mostrar? Si les puedo mostrar. En esta zona más o menos se ubica esa cavidad, que es lo que aloja al corazón, ¿sí? En una neumonía con derrame pleural. Sí, está muy relacionado, ¿sí? Con esas patologías también. Bien. La cavidad pericárdica rodea el corazón, dice, limitada por el pericardio. Y el mediastino, que es una porción central de la cavidad torácica, que es la que recién le acabo de mostrar en el dibujito, ¿sí? Está entre ambos pulmones, se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral, o sea, desde adelante hacia atrás, desde el hueso del esternón hacia la columna, porque recuerden que eso después se conecta con las costillas de ambos lados, que son pares, para conectarse con la columna vertebral, y desde el cuello hasta el diafragma, ¿sí? Esa parte, todo esto hasta el músculo del diafragma, sería la cavidad de mediastino, y es particularmente donde se aloja el corazón. Contiene el corazón, ¿sí? El timo, el esófago, la tráquea, vasos sanguíneos de gran calibre, ¿sí? Son algunos órganos que, si bien quizás no están en su totalidad, pero una pequeña porción de esos órganos están alojados o cubren parte de esa cavidad. Bien, y cavidad anterior, o sea, inferior, o sea, en la parte baja, tenemos la cavidad abdominopélvica. El timo no son órganos, sino que son glándulas, ¿sí? Como que después en el sistema endocrino lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bien, cavidad abdominal
y cavidad pelviana, o pélvica, dicen algunos manuales, ¿sí? En algunos manuales aparece como abdominopélvica, como una sola, digamos, pero en realidad está separada, ¿sí? Por cavidad abdominal, donde justamente aloja órganos que tienen que ver con el aparato digestivo particularmente, como el estómago, glándulas como el hígado, el páncreas, la vesícula, órganos como el intestino delgado, el intestino grueso, todos los órganos, particularmente el aparato digestivo, ¿sí? Y la cavidad pélvica o pelviana, que va a alojar particularmente órganos del aparato reproductor masculino y femenino, como así también órganos o algunos órganos del aparato urinario, ¿sí? Como la vejiga, y pequeñas porciones, dice el aparato digestivo, que sería la parte, digamos, final, la terminación, digamos, del órgano. Si lo ubicamos acá, serían porciones muy finales, digamos, que serían más o menos la zona del colon descendente y recto del intestino, del aparato digestivo, pero particularmente son los órganos del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, como órganos del aparato urinario, ¿sí? Como la vejiga, por ejemplo. Bien, esas son las cavidades con las cuales cuenta nuestro cuerpo, ¿sí? Es importante conocerlas y poder ubicarlas, ¿sí? Saber dónde se localizan. ¿Para qué ustedes estudian esto y van a profundizar cuando cursen morfofisiología? ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué les servirá? Desde su rol como futuros enfermeros. A ver, ¿quién se anima? ¿Me escuchan o no? Bien, bien, para poder identificar dónde está el problema, por fundamentos científicos, muy bien. Y acá no lo pude leer. Para poder dar un parte médico. Sí, pasar novedades, ¿sí? Novedades, eso se llama valoración de enfermería, ¿sí? Nosotros, como no somos profesionales médicos, lo que hacemos es dar una valoración o evolución de enfermería. Bien. Diagnosticar futura enfermedad y su localización. Muy bien. Es importante conocer la composición de nuestro cuerpo y la función de cada uno de ellos. Muy bien. Sara, para conocer el funcionamiento y los órganos vitales. Muy bien. Bueno, todo lo que dijeron está bastante bien, ¿sí? Tiene que ver también con un fundamento científico, ¿sí? De que yo pueda saber. Tiene que ver con la localización, que es muy importante, porque si yo conozco, ¿sí? Las cavidades y sé qué órganos la contienen, dónde están localizados, yo puedo primero dar, como ahí decía un parte médico, en realidad puedo dar una descripción, ¿sí? De el estado general del usuario, eso se llama examen físico, que forma parte de la valoración que hace enfermería, y dar una descripción detallada, con términos técnicos, obviamente, científicos, médicos, clínicos, de si hay una alteración o no en la persona, ¿sí?
Entonces, muy importante, fíjense, porque yo voy a decir, por ejemplo, el usuario o el sujeto que ingresó por la guardia tiene un traumatismo cráneoencefálico, entonces yo ya sé que estoy en la cavidad craneal. O tiene una lesión a nivel de la cavidad, por ejemplo, abdominal, refiere dolor, ¿sí? Y ahí vamos a ver cuando veamos los planos de las regiones, refiere dolor en fosa ilíaca derecha o izquierda o en el hipocondrio, ¿sí? Son términos, palabras que de alguna manera se van a ir acostumbrando a pronunciar, ¿sí? Por eso ayer les decía vayan mencionándolas en casa como si estuviesen hablando cotidianamente. Proceso activo de fue muy bien. Ilíaca derecha, así es. Bien, muy bien. No sé cuál es el nombre, a mí me aparece como Samsung A21. Sonia. Bien, muy bien, Sonia, exactamente, así es, ¿sí? Esos se llaman regiones, ¿sí? Bueno, seguimos. Se me quedaron mirando cuando les dije tengo una cefalea. Sí, me imagino porque no están acostumbrados. Y van a ver que si ustedes después lo hacen cotidiano, ellos también se acostumbran, ¿sí? Mis hijitos, por ejemplo, yo con el tiempo me fui acostumbrando y a veces nos sale, no es que lo hacemos intencional y tampoco es malo, al contrario, es mucho mejor porque dentro del grupo familiar se van acostumbrando, digamos, y familiarizando con ciertos términos y van aprendiendo a la par, ¿sí? Y nada mejor que utilicemos términos, digamos, técnicos que ayudan muchísimo en todo sentido y después se van a dar cuenta con el tiempo. Bien, vamos a ver los planos anatómicos. Profe, ¿cuándo es el examen? A mí me pasaron fecha desde lo administrativo el 15 de febrero, ¿sí? No es mucho el tiempo que tienen, así que por eso les pido que ya vayan estudiando, no solo leyendo la cartilla. De todas maneras, la cartilla ya la tenían hace tiempo atrás, en teoría ya tendrían que haber por lo menos hecho una buena lectura comprensiva y a partir de ahora terminar de estudiar. Sí, me pasó dentro de mi familia que por ahí se me escapa términos que se utilizan en mi trabajo y se me quedan mirando. Así es, ¿sí? Y ahí es bueno poder explicarles a qué se refieren y no dejarlos ahí con la intriga y la duda. Entonces así aprenden, ¿sí? Así que cuando me escuchan, hablan con propiedad, no me dan... Bueno, son experiencias, ¿sí? A mí me pasó con mi nenita, que ella cuando iba a jardín, le dijo a la seño, señor, tengo otitis, y la seño la miró con una cara como diciendo, ¿qué es eso? Bueno, ella se acostumbró a escucharlos que estaba con dolor en el oído interno, provocándole justamente la inflamación y la otitis, ¿sí? Entonces son términos que aprenden ellos con el tiempo. Igual, es muy importante el poder mencionarles cuáles son los nombres reales de los órganos genitales, ¿sí? No enseñarles términos que no son apropiados, porque eso después a la larga también trae consecuencias. Y es otro tema muy largo de hablar, que tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? Entonces es muy importante desde chiquititos, si es que tienen hijos pequeñitos o hermanitos, enseñarles qué se llama pene, el órgano genital del hombre, vagina, el órgano de la mujer, como algo normal, cotidiano, que tienen que saber. No ponerles sobrenombres o nombres raros que después ellos mismos entran en confusión. No se preocupen todavía por el examen, ¿sí? Sí, exactamente. Lo confunden mucho a los chicos cuando los acostumbran a nombrar partes íntimas de una forma que no se llama. Es verdad. Y fíjense que muchas veces eso ha traído problemas como de abuso sexual, ¿sí? O violación en los niños.
por cambiar los nombres de los órganos genitales, ¿sí? Como están en un proceso de aprendizaje y desconocen muchas cosas, hay gente malvada, mala, que se aprovecha de eso. Así que lo mejor es poder enseñarlo lo normal, lo que realmente es, y cómo se pronuncian, digamos, y que puedan conocer su cuerpo, sus órganos. Por eso les digo que es muy linda esta materia, es hermosa la morfofisiología, es poder conocernos a nosotros mismos, y para poder conocer a mis hijos, a mi familiar, a mis hermanos, y de esa manera poder cuidarlos y ayudar también, ¿sí? Mi mamá de chiquita me enseñó todo sobre mi cuerpo y me dice, qué lindo, me alegro, Mayra, eso es muy bueno. Fíjense que muchos de nosotros, yo les digo desde mi experiencia, a mí mi madre no tenía el nivel de formación, si no me equivoco, no había ni siquiera terminado en ese tiempo la primaria, entonces mucho no me podía enseñar, ¿sí? Entonces uno va aprendiendo con el estudio, y eso después tratamos de transmitirlo a otras generaciones que son nuestros hijos. Entonces muchos de los casos a veces de abuso, de violación, vienen por el desconocimiento, porque los padres muchas veces no pueden transmitir esos saberes, esos conocimientos para prevenir y cuidarse a sus hijos. Entonces, con el desconocimiento, muchas adolescentes se quedan embarazadas, sufren de violaciones o abusos, en todo sentido y en muchos aspectos, ¿sí? Así que bueno, fíjense cuán importante es poder saber y conocer la anatomía y fisiología. Yo le hablo mucho a mi hija, qué partes del cuerpo pueden ser el resto, a ver, y ver el resto y qué partes no pueden tocar, y en caso que no hagan, qué es lo que tienen que hacer. Muy bien, ¿sí? Es muy importante, siempre eso para la prevención, ¿sí? Bien, bueno, vamos a seguir. Planos anatómicos, o también lo que se conoce como planimetría. Exacto, sí, es algo normal hablar de la sexualidad, pero bueno, en épocas anteriores eso era reservado, en las familias no se hablaba, era prohibido, ¿sí? Hoy en día ha mejorado, ha cambiado muchísimo eso, y hasta en las escuelas les enseñan a los niños, ¿sí? Sobre sexualidad. Que bueno, tiene la intención justamente también esto, ¿no? De la protección y del cuidado. Bueno, ¿qué es planimetría? Si bien ustedes en la cartilla no lo tienen con ese término como planimetría, sino como planos anatómicos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de planimetría va a ser una rama, ¿sí? De la medicina, de las ciencias médicas, que van a permitir el estudio, ¿sí? Justamente de estos planos anatómicos, ¿sí? Que estos planos nos van a permitir en cierto modo de realizar el estudio, ¿sí? De las partes del cuerpo. Y acá es donde yo les mencionaba ayer esto de la postura convencional o universal para poder estudiar la anatomía del cuerpo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo habíamos dicho que era? Acá fíjense que tienen un dibujito donde está justamente acá no sé cómo hacerlo más chiquitito esto. Fíjense que tienen a la persona justamente de pie, ¿sí? También podría estar en posición dorsal, pero la idea es que esté de pie, frente, dice al observador, a quien lo observa, fíjense, con los brazos extendidos, las palmas hacia adelante, ¿sí? Los miembros inferiores también, los pies bien, posición estándar o convencional, exactamente. Bien, a través de esto, ¿sí? En los planos anatómicos se pueden trazar, ¿sí? Líneas imaginarias que van a permitir dar, digamos en este caso, separar al cuerpo en determinadas partes.
Y ahí es donde mencionamos a los diferentes tipos de planos anatómicos, como por ejemplo el plano sagital. Sí, Daniela, así es. Postura estándar, universal o convencional aparece en algunos libros de algunos autores, pero es lo mismo. Bien, plano sagital. Bien, esos son los tres planos, Mayra, frontal, sagital y transversal. Van a ver que después con algunos autores aparece el parasagital, ¿sí? Que es, digamos, como del sagital se desdobla, digamos, esto del parasagital. Bien, el plano sagital, acá dice sagita, un término que significa flecha, ¿sí? Que es una línea imaginaria que se traza. Es un plano vertical, fíjense, que se traza de forma vertical, que va a dividir al cuerpo en dos partes, o dos mitades, ¿sí? Iguales del lado derecho e izquierdo, ¿sí? Bien, acá dice, justamente, cuando este plano pasa por la mitad del cuerpo u órgano, y lo divide en dos mitades iguales, ¿sí? Derecha e izquierda. Bien, eso es el plano medio sagital o sagital. Sería que divide el cuerpo en izquierda y derecha, exactamente, ¿sí? El plano sagital. Divide el cuerpo en dos mitades iguales. ¿Por qué dice dos mitades iguales? Porque acá tenemos parte de lo que es el cráneo, izquierdo y derecho, parte de lo que es el tronco, izquierdo y derecho, y así sucesivamente, ¿sí? Miembros superiores, inferiores, ¿sí? Divide en la línea media sagital, se traza esa línea media sagital dividiendo el cuerpo en dos mitades iguales. Bien, dice, si el plano sagital no pasa por el medio, sino que se divide el cuerpo u órgano en dos mitades desiguales, se denomina plano parasagital. Para, sé que significa al lado de. O sea que, si yo, por ejemplo, trazo una línea imaginaria, un plano en esta zona, ¿sí? A la mitad del medio, digamos, del sagital, eso se llamaría plano parasagital, ¿sí? Porque si bien estoy dividiendo en dos partes, pero no van a ser iguales. No sé si me hice entender. ¿Sí? Bien, bien, muy bien. Buenísimo. Entonces, ahí tenemos un plano sagital, que es el trazado vertical de una línea imaginaria, ¿sí? Que divide el cuerpo en dos mitades, ¿sí? Derecho e izquierdo. Si yo trazo una línea imaginaria a la mitad, por ejemplo, al costado, al lado, ya sería parasagital, ¿sí? Izquierdo, derecho o izquierdo si la trazo de este lado. Bien. O sea que en una operación se diría corte por la mitad o cortes. Exactamente, se dice incisión o disección, ¿sí? Sagital, transverso o transversal, ¿sí? Ya van a ir viendo que se van a ir incorporando términos técnicos. Exactamente, no es que solo divide el cuerpo, sino que también en determinados órganos, cuando se tenga que hacer algún estudio microscópico para anatomía patológica, muchas veces tienen que hacer la disección o el corte y hacen estos tipos de cortes, ¿sí? Sagitales, transversales, oblicuos, que permiten justamente el estudio anatómico, ¿sí? De órganos del cuerpo humano. En este caso, porque estamos hablando del cuerpo humano. Bien. El plano frontal, fíjense acá, también conocido como coronal. Coronal dice que viene de la forma de circular o de corona. El agua, espérenme un segundito.
Acá mojé todo. Que justamente también, ¿sí? Divide al cuerpo en dos mitades, pero en este caso no hablamos de dos mitades iguales. ¿Por qué? ¿Qué piensan? Sería que estos planos sirven para fragmentar el cuerpo. Sí, nos permiten hacer el estudio anatómico, ¿sí? Desde la estructura y la forma, no la funcionalidad. También nos permiten localizar órganos. Yo puedo decir, ese rato se acuerdan que yo les dije que las cavidades torácica, abdominal, pélvica se encuentran en la cara anterior, ¿sí? Ventral o dorsal, bien, divide al anterior y posterior, muy bien, ¿sí? Exactamente, recién les estaba diciendo eso. ¿Sí? Entonces, esta línea media imaginaria, que yo la trazo, me va a dividir al cuerpo, o algún órgano también puede ser que me va a dividir en la cara anterior y una posterior, ¿sí? Ese es el plano frontal. Bien, también recuerden que es una línea imaginaria vertical, ¿sí? Al igual que el sagital. Bien, tenemos los planos anatómicos, en este caso el plano transversal, a diferencia de las dos anteriores, acá se realiza un trazo de línea imaginaria horizontal, ¿sí? Que va a dividir al cuerpo también en dos mitades, que si ustedes se fijan claramente en la imagen, son dos mitades que no son iguales, son desiguales, ¿sí? Divide al cuerpo en una parte superior, que es la parte de arriba, ¿sí? Y en una parte inferior, ¿sí? Ese sería el plano transversal. Si yo tengo un órgano, por ejemplo, podría hacer ese corte para poder estudiar la cara, la parte interna, digamos, que es lo que tenemos en la parte interna de un órgano, se puede hacer el corte o incisión. Bien. Bueno, acá dice que los planos sagital, frontal y transversal están todos en un ángulo recto entre sí. A ver, el corte para debajo. El corte va debajo del ombligo. Al nivel, ¿sí? Al nivel de la zona umbilical. Un plano, bien. Un plano oblicuo, por el contrario, atraviesa el cuerpo o el órgano en un ángulo entre el plano transversal y el sagital o el frontal, ¿sí? Es importante, dice, saber el plano del corte para poder entender la relación anatómica entre las diferentes estructuras, o sea que nos permiten de alguna manera también estudiar, ubicarnos, localizar algunos órganos, cuerpos, poder hacer el estudio desde la anatomía, desde la estructura y las formas, como ustedes ese rato decían, poder dar una valoración, un examen físico, ¿sí? Yo puedo localizar, ubicarme mejor, por ejemplo, una lesión, donde está ubicado, ¿sí? En la cara anterior, posterior, superior, inferior, lateral, ¿sí? Eso me permite de alguna manera también poder hacer el estudio o, a ver, con fines diagnósticos, que es el estudio, o tratamiento también, ¿sí? De alguna patología o enfermedad. Bien, hasta ahí por fin terminamos esto. ¿Alguna pregunta o algo así rápido de lo último que vimos? Así ya empezamos con lo otro que teníamos para hoy en realidad. Bien, hasta ahí logré que me entiendan. Muy bien. Muchísimas gracias, Lorena, Luz, por responder. Bueno, vamos a
Vamos a empezar con lo otro. A ver, ¿dónde estamos? No recuerdo dónde. Voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para ver dónde tengo lo otro. A ver. Acá. ¿Logran ver la proyección del Power? A ver, ¿no? Buen día, hija. Aguantamos un ratito que ya terminamos, ¿sí? ¿Ahora sí? Bien. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar con la clase 2, que en realidad era para hoy. Bueno, ahora estoy en clase. Disculpen, justo se despertó mi nena. Bien. Lo que vamos a empezar ahora a ver es niveles de organización corporal, ¿sí? Que tienen también en la cartilla esos temas. Sí, eso por ahí alguna de las desventajas de estar en la casa. Tratamos de en la medida que puede de que no se perturbe la clase, pero bueno, a veces pasa. Bien, niveles de organización, si bien ustedes a continuación de lo que era planos tienen, a ver, sí, justamente los niveles de organización corporal, y después vamos a ver lo que serían los procesos vitales, ¿sí? Lo otro, lo que son sistemas, eso lo vamos a dejar para la próxima clase, y para la clase número 3. Así que bien, vamos a empezar. ¿Qué se acuerdan de? Está bueno, así también aprende. Sí, ella está atenta a todo. Sabe muchísimo. Tiene 7 años y sabe bastante. A veces sorprenden cuando los escuchas hablar o en la escuela, ¿sí? Que para ella es normal y cotidiano. El otro día me hablaba de la menstruación. Me dice, mamá, yo no quiero crecer porque yo ya le dije a mis amigas, dice que nos va a venir la menstruación y no queremos eso. Con mis amigas decidimos no crecer. Yo me quedé así porque tiene que crecer. No tengo una niña, mi niña sentada al lado mío porque le encanta todo lo que es anatomía. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Me alegro que la tengan ahí escuchando la clase. Es muy bueno que aprendan, ¿sí? Por ahí cuando tienen alguna duda poder explicarlo es lo mejor, ¿sí? Los enseñamos a protegerse y a cuidarse. Sí, hoy en día los niños aprenden muchísimo. A veces ven en los videos en YouTube y aprenden cosas buenas, pero también hay que tener en cuenta porque hay cosas malas, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí un poco. Exactamente, ¿sí? En la etapa ideal para que puedan aprender. Yo tengo 2 profes y aquí atento a mis clases. Qué lindo, me alegro, porque después ellos asimilan muchísimo más rápido el conocimiento, el aprendizaje y lo guardan en su memoria a largo plazo, ¿sí? No se olvidan fácilmente, más si están concentrados. Así que si están ahí, bienvenidos a la clase y si algo aprenden, mucho mejor.
Bueno, los niveles corporales, ¿sí? Vamos a empezar a ver los niveles corporales. Nosotros, nuestro organismo, nuestro cuerpo justamente está organizado, ¿sí? En base a niveles. ¿Por qué decimos niveles? Porque por la misma palabra menciona un nivel, va a dar un nivel de complejidad, desde lo particular, desde lo micro, ¿sí? Desde lo mínimo, simple, microscópico, a lo macroscópico o a lo más grande, ¿sí? O sea que desde pequeñas partículas o moléculas vamos a ir formando, constituyendo lo que tenemos nosotros, el cuerpo humano, ¿sí? O sea que nos vamos formando, eso se llama materia, ¿sí? Nos vamos constituyendo como un organismo humano, que después ese organismo se va a constituir con otros organismos o seres vivos, formando lo que es el ecosistema, ¿sí? Si bien eso ya es de biología, pero es importante saber que el hombre no puede vivir solo, necesita relacionarse con el otro, ¿sí? Con su par, otro ser humano, o con otros seres vivos, como por ejemplo los niños, las mascotas en la casa, ¿sí? Necesitamos de esa relación. Bien, no puede vivir aislado y solo. Bueno, tenemos organizado por niveles, ¿sí? Habíamos dicho desde lo más pequeño, en este caso serían los átomos, forma lo que es el nivel químico. Este conjunto de átomos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, ¿sí? Que los tenemos en nuestro cuerpo, este conjunto van a formar moléculas, ¿sí? Por ejemplo, la molécula del agua, el H2O, o lo que es también conocido como la molécula del ADN, ¿sí? Están en nuestro cuerpo y es el conjunto de justamente átomos que van a formar esa molécula. Entonces, el nivel químico va a estar justamente constituido por átomos y moléculas, ¿sí? Es lo más pequeño. Después tenemos el nivel celular. Fíjense cómo ya va, se va complejizando, ¿sí? O agrandando estos niveles desde lo más pequeño o simple a lo más complejo. Y tenemos lo que es el nivel celular. Entonces, este conjunto de moléculas van a formar células, es lo que se conoce como el nivel celular, ¿sí? Ustedes cuando rindan, ¿sí? O cuando vayan, por ejemplo, ya a rendir un examen parcial o algo en la materia, por ahí a veces me dicen, está formado por células, ¿sí? Pero es el conjunto de células, ¿sí? Que forman este nivel, o está formado por tejidos. Hay un conjunto de tejidos que forman los órganos también, ¿sí? No es un solo tejido. Bien, entonces el nivel celular, ¿cómo estaba formado? A ver, ¿quién se anima? Bien, por un conjunto de moléculas, exactamente, bien, ¿sí? Entonces, y nosotros decimos que la célula, justamente, y cuando estudiemos lo que es célula, va a ser esta unidad mínima, ¿sí? Estructural, dice, y funcional de todo organismo o todo ser vivo. ¿Por qué dice unidad mínima, funcional y estructural? ¿Qué piensan? A ver, ¿por qué será? No específicamente, Trini. Los microorganismos, si bien son unos tipos de células, pero son particularmente las bacterias, los virus. Pero ¿por qué dirá que porque tiene una estructura? Bien, muy bien, va por ahí, Mayra.
Porque constituye una porción viva, porque tiene un funcionamiento, son los organismos vivos más pequeños del cuerpo, muy bien. Importante para... Muy bien, sí, exactamente, muy bien, Mayra. Sí, justamente, fíjense, les preguntaba a Sonia, creo que era, hoy no me acuerdo, Sonia o Tania, Samsung, el A21 era, no me acuerdo cuál era, sí, Sonia, bien. Sonia les preguntaba por qué se dice que la célula es una unidad mínima, estructural y funcional del organismo. Y ahí muchos de sus compañeros respondieron bastante bien, ¿sí? Y tiene que ver justamente con esto, de que habíamos dicho que el conjunto, ¿sí?, de células van a ir formando tejido y a su vez se van a ir complejizando más. Eso va a dar la forma y la estructura de un cuerpo, en este caso del organismo, hablamos del organismo en conjunto ya del cuerpo humano, ¿sí? Que a su vez también tiene esas células, esas pequeñas partículas, tienen determinadas funciones que se van complejizando. Cuando se convierten en órganos ya tienen también otras funciones, ¿sí? A partir de las células cumplen funciones, exactamente. O sea, hacemos de cuenta que tenemos un organismo diminuto, pequeñito, que es la célula, y un organismo complejo, grande, que es el cuerpo humano. O sea, todo lo que pasa en la célula, de alguna manera también sucede en todo nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, la célula respira, tiene respiración celular, tiene el ciclo de Krebs, que es el proceso metabólico, digamos, y la glucólisis. Nosotros también tenemos un proceso de metabolismo, ¿sí? No sé si hasta ahí me hago entender. Sí, degradación y síntesis. Son los procesos metabólicos de anabolismo y catabolismo. Todos esos procesos, ¿sí?, se cumplen, se realizan en la célula, que vendría a ser como un organismo muy pequeñito, y también en nuestro cuerpo humano, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice que forma o da la estructura y el funcionamiento? Porque el conjunto de eso es lo que constituye y forma nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos bien o no? Es como la unión de muchos. Sí, sí, exactamente, sí, profe, perfecto, sí, bien. Yo no sé la verdad que, bueno, ya me voy a poner a practicar bien cómo tengo que hacer para hacer desaparecer esto, pero bueno. Bien, vamos al nivel tisular. Vieron cómo se va, por eso es que se dice que son niveles, ¿sí? Se van acomplejizando. Morena, ¿qué parte Morena no entendió cuando les dije de que la célula era similar a un cuerpo humano? ¿Esa parte? ¿O qué es lo que no logró entender? Todo. Bueno, a ver, nosotros habíamos visto lo que era nivel celular, ¿sí? El primer nivel es el nivel atómico, ¿sí? Que va a estar formado por los átomos, perdón, en algún libro sale como nivel atómico. En la cartilla que ustedes tienen, tiene como nivel químico, ¿sí? Es este, el nivel químico. ¿Sí? Está formado por un átomo, que es lo que ustedes estudian en química, ¿sí? Seguramente vieron el átomo de carbono, hidrógeno, ¿sí? Nitrógeno, es un montón de átomos. Bueno, nuestro cuerpo está formado por eso. Nosotros tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, hierro, calcio, un montón de átomos. Todo, ese sí entendí, profe, el nivel celular. Bien, bueno, este conjunto de átomos van a formar moléculas, ¿sí? Este conjunto de moléculas forman la célula, ¿sí?
La célula dice que es también una unidad mínima, ¿sí? Pequeña, vista al microscopio, porque no la podemos ver a simple vista. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, acá es la piel, ¿sí? De nuestro cuerpo, la estructura, ¿sí? La forma, pero no vemos las células. Entonces, por eso es una partícula, digamos, un organismo muy pequeñito que se ve al microscopio. Exactamente, ¿sí? Entonces, dice que es la unidad mínima estructural y funcional. ¿Por qué? Porque van a dar esa estructura que van a constituir el conjunto de esas células unidas, van a formar todo lo que es mi cuerpo. Y que a su vez también tiene dentro, digamos, funciones importantes que cumple la célula, al igual que nuestro cuerpo. ¿Sí? Todo lo que digamos, se produce desde la funcionalidad en la célula también pasa en nuestro cuerpo, eso es lo que les decía, ¿sí? Sería primer, segundo, ligamentos, niveles estructurales, es el nivel. Exactamente, Roxana, el estructural es el tisular. Bien, entonces, la célula necesita reproducirse, ahí es donde ustedes van a ver el proceso de la mitosis y la meiosis, se reproducen, ¿sí? Y nosotros los seres humanos también necesitamos reproducir. Si bien es otra forma el proceso, pero hay reproducción. Respira, ¿sí? Necesita oxígeno para todos los procesos del metabolismo incluso. Al igual que nuestro cuerpo tenemos aparato respiratorio. Entonces por eso yo les decía que era como si fuese un organismo pequeñito, diminuto. Y el conjunto de esos van a formar nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es lo que les quise decir ese rato. No sé si logró entenderme. Ay, ¿quién era que me preguntó? Morena. Bien, buenísimo. Entonces, el conjunto de estas células van a formar después un tejido, ¿sí? Que es el que se conoce como nivel estructural o tisular. Dice acá que los tejidos son grupos de células, ¿ve? Fíjense, conjuntos de células y material circundante que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función. Y es por eso que se los clasifica en 4 grupos importantes, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular y el tejido nervioso. Van a ver que en algunos manuales, a su vez, estos tejidos, estos grandes grupos, tienen como una subclasificación, ¿sí? Por ejemplo, el tejido muscular liso o estriado, ¿sí? Pero bueno, acá lo importante es que por lo menos puedan describir o mencionar que el nivel estructural o tisular está formado por un grupo o conjunto de células que van a cumplir una función determinada o especializada. Cuando habla de material circundante tiene que ver con líquidos extracelulares o intracelulares, específicamente extracelulares, que se encuentran justamente, como dice la misma palabra, en la célula, ¿sí? Que van a permitir el pasaje de ciertas sustancias, que es cuando veamos transporte activo, pasivo, ¿sí? A eso se refiere, al líquido extracelular o intracelular. Eso es lo que va a permitir justamente las determinadas funciones de cada una de las células. Nosotros tenemos tejido epitelial, por ejemplo, que se encuentra, por ejemplo, en lo que es la piel, ¿sí? Recuerden que la piel es nuestra primera barrera de protección. Nos protege del ingreso de microorganismos, virus o bacterias, o algunas toxinas que nos pueden enfermar.
Bien. Tenemos después el nivel de órganos, ¿sí? Y sé que se unen entre sí los distintos tipos de tejidos. Acá hay varios tipos de tejidos. Habíamos dicho tejido nervioso, conectivo, epitelial, muscular. Esos se van a unir formando lo que serían los órganos, que son, dice, estructuras compuestas por dos o más tejidos. Estos también, obviamente, van a cumplir o van a tener una función específica que van a cumplir en determinados aparatos y sistemas, ¿sí? Entonces, el nivel de órganos va a estar constituido por un conjunto de tejidos especializados o con funciones específicas. Bien, ¿cómo vamos con el horario? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Acá y no sé cómo es para hacerlo más chiquitito esto. Pero bueno, 9. Bien, empezamos 8:30. 9:50. Bien, vamos un poquito atrasados, pero bueno, vamos a tratar de avanzar. ¿Hasta ahí logré hacerme entender, chicos? ¿O necesitan que les aclare algo? ¿Sí se entendió? Bien, buenísimo. Entonces, estos conjuntos de tejidos, habíamos dicho que van a formar el nivel de órganos, ¿sí? Como por ejemplo, los pulmones, ¿sí? Órganos del aparato reproductor, como el ovario, el útero, del aparato cardiovascular, el corazón, ¿sí? Todos los órganos de los diferentes aparatos y sistemas, ¿sí? Bien, este conjunto de órganos van a constituir lo que serían un aparato o sistema. Acá dice un aparato o sistema, está formado por órganos relacionados entre sí con una función en común. Fíjense que en el manual, en la cartilla, les daba el ejemplo, por eso es que no borré ahí párrafos, ahí tendría que haberlo borrado, les da el ejemplo como la organización, por ejemplo, de un texto, ¿sí? Cómo se va complejizando, digamos, desde una palabra hasta formar una oración y formar un párrafo y el texto, ¿sí? ¿Lo leyeron o no? Todo se va entrelazando para formar en sí un organismo. Sí, sí. Bien, a los que hicieron la lectura o los que ya están estudiando, se van a dar cuenta que lo relaciona o le da como ejemplo para que lo puedan entender mejor o interpretar como un texto. Sí, profe, lo compara con la formación de un texto. Bien, bueno, es así, ¿sí? Desde lo más diminuto, desde lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Bien. A ver. Bueno, este conjunto de aparatos y sistemas, como por ejemplo el aparato respiratorio, que está formado por órganos de la respiración, el aparato digestivo, reproductor, urinario, nervioso, linfático, cardiovascular y demás, van a formar lo que sería el organismo en sí, ¿sí? Es lo que conocemos como nivel de organismo, que no es lo mismo que el nivel de órganos, así que estén muy atentos cuando rindan el examen, ¿sí? Lean bien, porque ahí muchas veces se confunden el nivel de órganos con el organismo. El organismo en sí ya es la constitución compleja, más grande, que es el cuerpo humano, ¿sí? Acá dice todas las partes del cuerpo humano funcionando en conjunto constituyen el organismo, ¿sí? O sea que todos los aparatos y sistemas van a trabajar de manera conjunta para constituir este organismo, ¿sí? Y acá es importante que podamos, que sí lo tienen, si no me equivoco, en la cartilla, poder
mencionar o diferenciar qué son los sistemas y qué son los aparatos. Cuando nosotros hablamos de sistemas, ¿se acuerdan? ¿Lo leyeron? ¿De qué estamos hablando? Sistema tiene tejidos y células en común. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, ¿qué sistema conocen? Hay uno que es muy bien, el sistema nervioso, ¿sí? Está constituido por nervios, pura y exclusivamente por nervios, ¿sí? Bien. ¿Y qué serán los aparatos? A diferencia de los sistemas, tejidos y células diferentes. Muy bien, exactamente. ¿Sí? Está formado por tejidos y células diferentes. Muy bien, da un ejemplo como el aparato digestivo, ¿sí? Fíjense que incluso el aparato digestivo tiene también glándulas, ¿sí? Que trabajan en conjunto. Si bien no forma parte del tubo digestivo en sí, pero son glándulas anexas que ayudan a todo el proceso de la digestión. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Por ejemplo, el aparato digestivo, aparato reproductivo, exactamente, ¿sí? Tienen diferentes tejidos, diferentes tipos de tejidos y células que van a formar este aparato, ¿sí? Eso es importante que puedan diferenciar y poder identificar. Ay, que toqué. Bien. ¿Alguna duda o algo respecto a los niveles de organización? No, bien. No, entendí muy bien. Buenísimo. Muchas gracias, Morena, Esteves, Luján. Bien, bueno, vamos a continuar con otro tema. Son las 9:55, nosotros empezamos a las 8:30, 9:30, ya estamos casi a punto de cumplir el horario. Por ahí quiero respetar también los tiempos para ustedes, porque todos nos organizamos, digamos. Si bien, a ver, no es mucho, pero va a llevar su tiempo también, ¿sí? Ustedes han visto que por ahí eso genera, digamos, o desarrollar otros temas para poder aclarar, pero bueno, vamos a empezar hasta donde lleguemos, ¿sí? Mantenimiento de la vida. En este caso lo que vamos a ver cuáles son las funciones vitales, que es lo que más o menos ayer, ¿se acuerdan que les hablaba? Bien, acá dice que los seres humanos mantienen sus límites, se mueven, reaccionan a los cambios de su entorno, ingieren y digieren nutrientes, metabolizan, eliminan sus desechos, se reproducen y crecen, ¿sí? En pocas palabras ahí le está diciendo todos los procesos vitales que realiza el ser humano. Nosotros habíamos dicho que necesitamos respirar, necesitamos el oxígeno, necesitamos incorporar alimentos, nutrientes a nuestro cuerpo para que con ayuda del oxígeno y otras sustancias permitan el proceso de la metabolización de esos alimentos y la absorción de esos nutrientes, que eso me va a permitir de alguna manera generar y reproducir mis células para el desarrollo y crecimiento, tanto de todo el organismo en sí. ¿Sí? Por eso dice que crece y después se reproduce. Si bien ya hay una reproducción a nivel celular, porque nuestras células crecen, por eso es que nosotros crecemos, si no, no seguiríamos, digamos, con la misma altura. Hay algunas patologías o enfermedades que impiden el crecimiento o el desarrollo normal del niño, provocando, por ejemplo, lo que es el enanismo, que es una enfermedad ya a nivel del sistema endocrino por la falta de una hormona de crecimiento. ¿Se acuerdan del jugador de Messi que tenía esa enfermedad, esa dificultad, que puede ser tratada, ¿sí?
si es diagnosticada a tiempo y se evitan, digamos, cuando ya son grandes las complicaciones, digamos, o las secuelas. ¿Sí? Entonces, son procesos vitales que nuestro organismo necesita desarrollar. ¿Sí? Dicen que los sistemas y aparatos no funcionan de forma aislada, al contrario, ¿sí? Todos trabajan en conjunto para cumplir determinadas funciones específicas en nuestro organismo. Esto, si bien ustedes no lo tienen, creo, en la cartilla, pero les quise poner ahí, no se preocupen si no se ve muy bien la imagen, porque al copiarla en esta aplicación se distorsionó un poco y no sale muy claro. Pero es como para que tengan una idea nada más, ¿sí? Después ustedes sí tienen en la cartilla cada una de las funciones vitales desarrolladas, ¿sí? Así que no se preocupen, esto que está acá en la imagen no va en el examen, para que no se asusten, ¿sí? Bien. Entonces, habíamos dicho que no no funcionan de manera aislada, al contrario, sino que trabajan y funcionan de forma organizada, ¿sí? Los diferentes aparatos y sistemas u órganos. Por ejemplo, a ver, ¿quién se animaría a darme un ejemplo? No sé. ¿Me escuchan, chicos? Pero no sé si se me cortó o me quedé sin internet. Ah, bien, ahí bien. Un ejemplo, les decía si podrían dar un ejemplo de cómo trabajarían de manera conjunta estos órganos, estos aparatos y sistemas. Muy bien, Trini. Sistema respiratorio y circulatorio, exactamente. ¿Sí? Trabajan en conjunto. Yo necesito inspirar el aire, ¿sí? Eso viaja por todas las vías para después ser absorbido, digamos, el oxígeno en todas las células. Incluso fíjense que ahí también trabajan otros órganos, ¿sí? Otros sistemas, por ejemplo, ¿sí? En las células para que después se elimine el dióxido de carbono. Muy bien, un ejemplo muy claro. Cardiovascular y sistema linfático también, exactamente, sí, muy bien. ¿Sí? Entonces eso, bien. Si me pueden dar ejemplos porque medianamente sí se entiende, ¿sí? Trabajan en conjunto. Por ejemplo, el aparato digestivo con el circulatorio. ¿Por qué será el aparato digestivo con el circulatorio? ¿Qué piensan ustedes? Muy bien, por los nutrientes, sí necesitamos, porque los nutrientes, que son la descomposición, digamos, de los alimentos que incorporamos por la boca, se van degradando y formando, digamos, lo que son las proteínas, los lípidos, los glúcidos o hidratos de carbono, son absorbidos esos nutrientes después por el torrente sanguíneo. Exactamente, muy bien. Bien, muy bien, chicos. Se ve que han estudiado o están estudiando. Así que bueno, a seguir y profundizar los conceptos. Muy bien, el sistema nervioso, exactamente, el sistema nervioso particularmente funciona con todos los aparatos y sistemas. También de energía para el sistema nervioso, exactamente. El aparato digestivo, al incorporar nutrientes, genera justamente la combustión y producción de energía, que es el ATP, ¿sí? La molécula de energía conocida como adenosín-trifosfato, que nos va a permitir pues, justamente cumplir otras funciones también corporales. ¿Sí? Bien, muy bien.
Bien, dentro de lo que serían algunas de las funciones vitales corporales, van a ver que hablamos del mantenimiento de los límites. ¿Sí? Acá dice que los organismos vivos deben poder mantener sus límites de forma que lo que se encuentra en su interior se diferencie de su exterior. ¿Sí? Acá también hace referencia a lo que vendría a ser el equilibrio, ¿sí? Lo que llamamos como homeostasis. Tiene que haber un equilibrio. Muchas veces los excesos o las deficiencias provocan enfermedad. Cada célula del cuerpo humano está rodeada de una membrana externa, ¿sí?, que limita sus contenidos y que permite la entrada de ciertas sustancias que son muy necesarias e importantes, como así también impide, digamos, la entrada de sustancias que pueden ser dañinas o perjudiciales para la salud, como por ejemplo microorganismos, bacterias y virus. ¿Sí? Sí, Karen, yo les había dicho, creo que yo lo iba a pasar al tema, que todavía no íbamos a ver sistemas, ¿sí? Está en la página 88, ahí le respondió Morena, sí, en la 88. Vamos a dejar sistemas para la próxima clase. Sí, el sistema inmunológico produce también estas funciones, ¿sí? En realidad todo el cuerpo en general, ¿sí? Tiene esa capacidad de mantener el equilibrio y la homeostasis en las células, por eso es que está rodeada de membranas. Cuando veamos nivel celular o célula, fíjense que tiene una membrana plasmática que es semipermeable, que impide el ingreso de ciertas sustancias que son tóxicas, ¿sí?, como toxinas o microorganismos que me van a provocar una enfermedad, pero que a su vez también permiten el ingreso de sustancias que son necesarias para la funcionalidad del cuerpo. ¿Sí? A eso hace referencia el mantenimiento de límites dentro de algunas de nuestras funciones vitales. A ver. Otra de las funciones importantes, acá antes que avance, era que, ¿por qué les había puesto esta imagen? Me pasé, perdón. Les había puesto como para que tengan una idea, digamos, de estas funciones importantes y que en algunos autores o manuales los mencionan de esta manera como para que los puedan entender desde lo que serían los aparatos y sistemas, ¿sí? Como tres funciones muy importantes y principales, que una que tiene que ver con la nutrición, la otra la reproducción y la relación. Esa función vital que tiene que ver con la nutrición son estos los aparatos y sistemas que intervienen, ¿sí?, en la nutrición. El digestivo, el respiratorio, el excretorio, el circulatorio, ¿sí? Y particularmente en la reproducción, obviamente el masculino, el aparato reproductor masculino y el femenino. En la relación, ¿sí?, intervienen sistemas como el nervioso, muscular, también el endocrino, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que habla de relación. Yo, persona, les había dicho hace rato que no puedo vivir solo o aislado, necesito relacionarme. Eso me va a dar posibilidad a reproducirme, por ejemplo, ¿sí?, y adquirir, digamos, cumplir otras funciones que también son vitales. Entonces, por eso es necesario y es una función importante. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, o qué pasó en la pandemia? ¿Se acuerdan cuando nos obligaron a aislarnos, el aislamiento social obligatorio? ¿Qué pasó cuando nos quedamos encerrados y no podíamos ir a ver a nuestros familiares, por ejemplo? Muchas personas sufrieron consecuencias, nos enfermamos psicológicamente,
Muy bien, varios entraron en crisis, me deprimí, exactamente Daniela, muchos pasaban por eso, ansiedad, depresión, muy bien, tanto psicológica como física, muy bien Trini, exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense que la relación es muy importante, aparecieron psicopatologías exactamente, afecta, y el sistema inmune baja las defensas, muy bien Sonia, Nicole, una crisis existencial, tal cual, sí, es real, ¿sí? Entonces, fíjense que necesitamos relacionarnos con el entorno, con el contexto. Salieron a la luz varios problemas psicológicos, ¿sí? Puede ser, habían quizás problemas que estaban presentes y muchos de ellos a veces incluso llegaron a ser brotes ya psicóticos, ¿no? Se desencadenaron trastornos mentales, ya más complejos. Bien, entonces no podemos vivir aislados, no podemos vivir solos, necesitamos, por eso es que incluso a ustedes desde la vida de estudiantes, qué importante es que puedan relacionarse ustedes como compañeros, agruparse, juntarse, se juntan ustedes para estudiar. No está preparado para vivir en aislamiento desde la prehistoria, el ser humano vivió en grupo, exactamente. No se juntan para estudiar. Bueno, traten de hacerlo, porque fíjense que es muy lindo, muy bueno y muy productivo. Siempre estamos en hipótesis. No necesito, me traigo demasiado. Bueno, a ver, eso de las distracciones se lo pueden organizar, ¿sí? Cuando ustedes se fijan en un objetivo, a veces en grupos grandes no es muy bueno, ¿sí? De 5 o 6, uno estudia re bien y seguro le va re bien, el segundo aprueba y aprende algo, el tercero ya como que a duras penas, el cuarto y quinto ya no estudia o no aprendió nada, ¿sí? Entonces, grupo de 3, no más de 4, donde ustedes se organicen, ¿sí? Que es para estudio, que no quita que puedan dialogar y conocerse, porque de esa manera uno aprende también. Claro, sí, entiendo. ¿Y lo pueden hacer por mí? Se pueden reunir por las plataformas también, lo pueden hacer virtual, no es lo mismo, obviamente el contacto físico genera y transmite, ¿sí? Fíjense que el aprendizaje entra por los ojos, por la boca, por el oído, incluso por los tactos. Si ustedes estudian, por ejemplo, yo leo, ¿sí? Yo me leo toda la cartilla, y estoy mirando un dibujo, y lo voy relacionando, yo voy a ir incorporando un aprendizaje. Si después yo a ese dibujo lo voy a dibujar yo con un lápiz y con colores y lo pinto, mis conocimientos se van a profundizar y agudizar. Porque si yo en algún momento lo tengo que volver a dibujar, lo voy a poder volver a hacer y voy a aprender. Si yo escucho, muchas personas estudian leyendo fuerte porque se escuchan a sí mismos, tienen esa capacidad para estudiar con la parte auditiva. ¿Sí? Bien, muy bien Camila. ¿Sí? Y otros aprenden escuchando a explicar o hablar a otro. Ustedes primero que nada tienen que poder conocerse ustedes mismos, es conocer su cuerpo, conocer sus órganos de los sentidos y conocer su capacidad cognitiva. ¿Cómo aprendo mejor? ¿Sí? Bien, explicando también, profe, exactamente, yo puedo quizás, nos fijamos un día y decimos, a ver, tenemos 2 días, 3 días para leer, hacer la lectura comprensiva, estudiamos y después nos juntamos, porque tampoco es juntarnos sin saber nada. Ahí sí se insta a que nos sentemos a charlar, tomar mate y hablamos de todo, que no está mal, que pueden haber 5 minutitos de dispersión, que es bueno y saludable, porque se relacionan y cuando vayan a recordar se van a acordar que estaban tomando un mate, hicieron un chiste, pero hablaron del sistema nervioso y algo me quedó del sistema nervioso. Fíjense cómo las emociones, los sentimientos, en realidad las emociones positivas influyen mucho en el aprendizaje. Sí, Dalma. Entonces, eso utilícenlo para estudiar. Si ustedes están mal emocionalmente, por más que lean y lean, no les va a quedar nada.
traten de desbloquear, tranquilizarse, dispersarse y volver de nuevo a retomar sus estudios. ¿Sí? Porque a veces creemos que perdemos el tiempo porque no me queda nada. Sí, a muchos nos cuesta, pero no es imposible, ¿sí? Busquemos y nos conozcamos para poder estudiar. Por ahí eso es mucho más importante. Todo esto ustedes lo tienen en la cartilla, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es ampliando un poquito más para que lo puedan interpretar, pero es importante que ustedes puedan hacer ese análisis. Sí, así es, sí se puede. ¿Sí? Bien, el movimiento. A ver, estamos con los tiempos, no sé cómo dice hace rato, para 10:15. Ya enseguida terminamos, ¿sí? No importa si no termino con esta diapositiva, porque ustedes la pueden leer fácilmente. La próxima clase hacemos la evacuación de las dudas, ¿sí? Natalia, a no bajar los brazos, que sí se puede, ¿sí? Quizás le dedique más tiempo que otra persona, pero sí lo va a lograr. Así que a no bajar los brazos. Bien, incluye, dice acá, el movimiento incluye las actividades impulsadas por el sistema muscular, esquelético y articular. También se lleva a cabo movimientos cuando sustancias tales como la sangre, los alimentos y la orina también lo realizan, digamos, ¿sí? Dentro de nuestro organismo se producen movimientos. Por ejemplo, en el aparato digestivo, ¿sí? Algunos órganos como el intestino delgado, parte de lo que es el esófago, el estómago, tienen movimientos porque son músculos. Los órganos son músculos, habíamos dicho que eran un conjunto de tejidos. Entonces, los órganos del aparato digestivo, las vísceras, están constituidos por tejido muscular liso. Por ende, sufren contracciones y relajaciones. Eso provoca movimientos. ¿Qué tipo de movimientos? El pasaje de alimentos por todo nuestro cuerpo para producir en algún momento la absorción y la excreción de aquello que no me sirve, ¿sí? A su vez, desde lo externo, ¿sí? También genero movimientos, ¿sí? ¿Cómo? Con mi estructura esquelética, mi sistema esquelético, con la ayuda de los músculos, las articulaciones y obviamente con el sistema nervioso. Fíjense que no actúan solo acá. Si yo no mando la información a mi cerebro que levante esta botella de agua, no la voy a levantar. ¿Se entiende? Bien, muy bien. Habla ahí de movimientos voluntarios e involuntarios. Hay algunos que son involuntarios y una reacción, una respuesta. Por ejemplo, si yo tengo ahora un termo con agua caliente y me estoy cebando mate y estoy dando la clase con ustedes, ¿sí? Me llego a quemar, ¿qué es lo que voy a hacer? Como un movimiento involuntario y una respuesta al estímulo que es la temperatura extrema, voy a tirar todo, voy a reaccionar, exactamente, es un acto reflejo. Muy bien. Entonces, todo nuestro organismo, ya sea internamente o externamente, provoca o produce movimientos. Son funciones muy importantes o vitales, porque si no pasara eso, no se generarían otros procesos. Reactividad es lo que recién estábamos viendo con el ejemplo, ¿sí? de los reflejos. Dice la reactividad o irritabilidad es la habilidad de los sentidos, de sentir los cambios o estímulos en el entorno y reaccionar a ellos. Es lo que recién acabamos de decir. ¿Sí? Acá fíjense un dibujito, ¿sí? Donde el sistema nervioso justamente va a mandar una información, pero por un estímulo externo que me va a permitir reaccionar de alguna manera. ¿Eso se logró entender? ¿Sí? Bien. La digestión, ¿sí? Que ya lo venimos hablando en realidad en toda la clase, así que vamos a tratar de pasar un poco más rápido. La digestión es el proceso de triturar y descomponer los alimentos. No se preocupen porque esto después lo vamos a ver cuando veamos aparato digestivo.
alimentos ingeridos hasta que la sangre pueda absorber, ¿sí? Ya lo vimos, y distribuirlos por todo el sistema cardiovascular, ¿sí? Ya hace rato les había dicho que todos esos nutrientes se reabsorben, ¿sí? Por el torrente sanguíneo y viajan justamente, después llegan, digamos, a las células. Funciones vitales. Metabolismo. Acá hablamos de estos procesos que son reacciones químicas en realidad, a lo mejor lo vean más adelante en química, que tienen lugar en las células de nuestro cuerpo particularmente, ¿sí? Es más, digamos, microscópico, incluyendo la descomposición, dice, de sustancias complejas, ¿sí? En sus componentes más sencillos. Eso sería el catabolismo, fíjense, de una molécula compleja, ¿sí? Se va a degradar en moléculas más simples con la liberación de ATP, que es una energía, ¿sí? Adenosintrifosfato, y la formación de estructuras más complejas o grandes a través o a partir de moléculas simples, que es el anabolismo, ¿sí? Acá en este caso requiere de energía. Entonces nosotros necesitamos comer para tener energía para poder hacer otros procesos, como por ejemplo el caminar, el correr, hacer actividad física, incluso estudiar, porque si ustedes ahora se han levantado y no han desayunado, están faltando, hay reservas, pero después les va a faltar nutrientes para poder recordar, memorizar y guardar a largo plazo toda la información. Entonces fíjense qué importante que es la alimentación. No alimentación con papa frita, napolitana y demás, ¿no? La alimentación sana y saludable, variada en frutas, verduras y demás. Y el agua, no les debe faltar el agua. Bien. Exactamente. Y dormir bien, muy bien, es importante, porque si yo no dormí las horas suficientes, mínimo 7 horas, tampoco me voy a acordar todo lo que estudié en el día, porque mi mente está agotada. Hay una carga mental, un cansancio mental. La excreción, y creo que ya vamos terminando, a ver, sí, ya vamos finalizando, ¿sí? Podemos terminar ahora con esto, por favor. Sé que ya quizás no hemos pasado con el tiempo, pero bueno, ya no nos queda mucho. Bueno, muchísimas gracias, Teni. Funciones vitales de excreción tienen que ver con el aparato excretor, justamente, ¿sí? Y particularmente nosotros vamos a excretar ciertos desechos o toxinas de nuestro cuerpo, porque necesitan ser eliminados, porque si permanecen nos van a enfermar también, porque de alguna manera después se reabsorben a través del torrente sanguíneo y llegan a las células, pero ya en este caso como toxinas. Por ejemplo, la piel, ¿sí? Si bien es un órgano que nos protege, exactamente, ¿sí? Así es, Torres. Pero también es un órgano que permite la eliminación, ¿sí? De ciertas sustancias, como por ejemplo agua, ¿sí? Dióxido de carbono, sales, sudor, toxinas, ¿sí? Entonces es importante. Por otro lado, como órgano excretor tenemos también los pulmones, ¿sí? Que también nos permite eliminar dióxido de carbono cuando expiramos el aire, el aparato digestivo, que en cierto modo se elimina parte del agua, pigmentos biliares, sales y las heces, ¿sí? Específicamente en el aparato digestivo, las heces, y como así también en el aparato urinario, a través de lo que serían los riñones, exactamente ramos, eliminamos lo que es la orina, ¿sí? Agua, sales y productos de metabolismo de proteínas, que a través del aparato urinario vamos a ir eliminando, que también, ¿sí? Por eso es importante mantener el equilibrio hidroelectrolítico en nuestro cuerpo. Si yo no tomo agua, voy a empezar a eliminar igual. Yo igual voy a seguir orinando, pero estoy sacando líquidos y reservas de otro lado, ¿sí? Entonces, a cuidar los riñones. Agua, no gaseosa, Coca-Cola, ni Levité, ni Gatorade, agua. A ver, ¿dónde me quedé? Acá.
funciones vitales como la reproducción, que ya lo veníamos hablando, ¿sí? La reproducción celular, yo ya les había dicho que las células se reproducían, ¿sí? Y también así el cuerpo. La célula original se divide y produce dos células hijas idénticas que pueden entonces utilizarse para el crecimiento o la reparación del cuerpo. ¿Sí? Es lo que después vamos a ver como mitosis, meiosis, cómo se reproducen las células. Y particularmente con dos células importantes que son los espermatozoides y los óvulos, ¿sí? Produciendo o creando otras células, ¿sí? El huevo cigoto, que eso va a dar lugar también al desarrollo de otro ser humano, ¿sí? Fíjense, o sea que es a nivel micro, simple y complejo. Que ya los habíamos visto. Otra de las funciones es el crecimiento, ¿sí? El crecimiento dice que es un aumento del tamaño, del desarrollo, ¿sí? Que suele conseguirse mediante un aumento de números de células, que tiene que ver con esto, con la reproducción celular, ¿sí? Para la cual la velocidad de las actividades de construcción celular debe superar a la de las actividades de la destrucción de las células, ¿sí? Acá cuando hay una enfermedad o patología, puede retardar eso, u otros factores como la falta de alimentación, la falta de actividad física, de hidratación. Un niño desnutrido es obvio que no va a tener el mismo desarrollo o crecimiento que otro niño que está